buenas tardes. Ahora la sesión, doña Herminda, doña Cecilia y don Osvaldo. Bienvenidos todos. Muchas gracias. ¿Cuál es su casa? Mire, yo vengo en representación de mi tío, que está en Francia, por el hecho de que mi tío, acá presente, está viviendo desde el 2014, que falleció mi abuelita, con un primo de él, hijo de él, y no pagan arriendo, no pagan, o sea, prácticamente viven gratis. Ni siquiera la basura ha cancelado, mi mamá ha tenido que pagar. Entonces, mi tío... Y esta es una propiedad que era de sus abuelos. Sí. Y su abuelita, dice usted, murió en el 2014. Sí. Y su abuelito, tengo acá el antecedente, 1965. Sí. Ya. Cuando fallece la abuelita en el 2014, ¿cuántos hijos quedan como herederos de esa propiedad? 6. 6 hijos. ¿Todos vivos? Uno falleció. No falleció. Señorita. ¿Y el que falleció tiene hijos también? Sí. Señorita, no ¿Cuántos somos hijos 6, tiene? somos 7. ¿Cuántos? 7. Está mi hermana mayor, con permiso, está mi hermana mayor que se llama Nui Montenegro. ¿Noy? Nui Montenegro. Nui. 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 N-U-I. Nui. Después viene mi hermana Silvia. De ahí viene la finada mi hermana Norma. ¿Ya? La que está presente, mi hermana. Doña Herminda. Después viene mi hermano Juan Evangelista. Y después mi otro hermano que está en Francia, que viene la señorita representante que dice ella. Osvaldo. Y ¿Don yo soy Osvaldo? el Concho, El que es Osvaldo. mentira. Ah. Y de 2014 Luis Osvaldo. yo no estoy viviendo ahí. ¿Y quién vive Mucho ahí? tiempo entonces? que estoy viviendo ahí. ¿Y quién vive Mucho. ahí? Del 2010. Yo pago voy a todo el día. La basura, como dice ella, es mentira. Sí, Lo verdad. tenemos acá en los Es papeles. verdad, yo tengo Yo te mandé papel. plata a tenemos ti los- yo por tengo parte de recibo. mi hermano Juanulo. Pero Te pasé. No. Ahora yo lo pagué la basura, que fueron No. 75.000 pesos. No. Y yo tengo renovación y tengo todos los papeles No, ahí. yo tengo no, acá papeles. Los tenemos tengo ahí, papeles que 23. usted debe. No. Yo los Y pagué. usted No no sé, puede yo decir no sé que pagar. no Yo puede no fui ser a pagar. mentira porque Yo no fui a pagar. Mira, tú Porque estás Tú, viviendo desde Cecilia, no 2010. sabes. Mira, del sí, 2010 yo lo Tú soy, sé. no. El tío Toto Tú, ayer, Cecilia, no sabes. Toto no. el Es- tío es Toto a mí cosa me tú- pasó el poder para Mira, que yo lo represente. Tú, Sí. ahora dijiste la verdad. Tú embrucáis a mi hermana. Tú ¿A estás dónde? embrujando. No, Tú. entonces tiene el es niño, lo po. mismo que Entonces Tú le el niño, embrujáis. el niño, Bueno, tú el estás niño es un interesada en la bandido, un Mira, sinvergüenza. Mira, tú, Eso es lo que es, tú, un sinvergüenza. tú te apoderaste de la casa. Resulta que tú estás viviendo desde el 2010, cuando tú te separaste de la Pero ¿por qué Verónica. Del yo nunca 2010. he y dicho nunca que has en mi pagado casa, nada. esa Falleció casa mi de la mamá y tú eres el familia. menos indicado para estar ahí. ¿Sabes Mira, por qué? mira. Porque tú nunca cuidaste a mi mamá, te portaste súper mal, atrevido. ¿Sí? Porque tú eres atrevido de chico. Con mi Llamemos papá a Lale. también fuiste atrevido cuando eres pequeño, tenía Llamemos como a Lale. 5 años. Atrevido. Linda. A Lale. A él le correspondía, Llamemos a porque Lale. él cuidó a mi mamá, no Llamemos tú. a Lale. No tú. No tú. Llamemos a Lale. No tú. Tú no. Cuando Tú eres le un levantaste atrevido. la mano a mi mamá, Muy atrevido. cuando te desmayaste en la No, casa, tú no. le echaste la culpa a Lale. No, ¿Tú le no, pegaste o no? No, No, ¿cómo le voy a mentiroso. estar No. pegando? No. No, mentiroso. ¿Qué? No seas mentiroso. Son tú sinvergüenza. Mi mamita está mirando de Sí, arriba. Sí, como Sí. tu hijo también. Tú. Sí. Tu hijo, porque tu hijo es el que va más todos los días, yo no, fíjate. No. Yo por eso, no. Más no, encima, no. imagínense, Sí, Tú no pagáis nada. imagínense, Tú tenías un negocio ahí y decís que Pero tú no, ¿qué que negocio así pololo. el de Y no, fruta y tú trabajas en verdura. Una construcción. verdurería chiquitita. Ah. No, tú trabajas en construcción. Ahí la saqué, se la mostré a calle. No, ahí yo tengo los papeles en el bolso. Yo los voy a ¿Y qué mostrar. es lo Le que mostré hacen todo. con la Todo lo que plata? yo he pagado. Yo le tú mostré, no. yo no Mira oculto. cómo tenéis la casa, toda destruida. Toda por qué? destruida tení. ¿Pero toda. qué me hiciste Es tú? un chiquero. Es un chiquero. Pero dime, Es un ¿por qué? chiquero. ¿Por qué la tengo así? Porque si tú vivías ahí, tú tenés que arreglarla, pues, no yo. Pero, yo mira, no vivo ahí. Aquí eso te mentí. La Yo no Rachel vivo ahí. que me dijeron Mira, tú. ahí está. Ahí está Ahí la está casa, tu mira. casa. Ahí está. Ahí está la Vela. casa, ahí Sí. está. ¿Qué arreglo hay ¿Qué hecho? dije yo que hacer la ¿Qué hacían arreglo? arreglo? Mira, ¿Qué ahí qué es lo que dijiste dice, tú? verdura y fruta. ¿Qué me es lo que dijiste dice? tú? Que no arreglamos, que no me van a pagar. ¿Sí o No, no? no, yo nunca he dicho eso, no seas mentiroso. Yo te Porque- dejaba la plata. Mira, tengo Mira, un cuaderno. Yo no soy. Cuando, yo no tú, soy interesado. cuando yo le venía a cobrar Tú al soy caballero de la interesado. peluquería. Minda, tú No. soy el interesado en la plata. Sí, sí, Yo pues, no. lógico. Si tú Yo no te eres la regalo, interesado, la parte entonces, mía te la regalo. si tú eres el interesado, entonces ¿por Ahí qué te no la digo. compras la Mira cómo casa? está Yo la firmo. casa. Mira la cocina Firmo cómo yo. está. Mira la Mira. cocina. Uno puede ser Yo pobre, le hice pero firmar- limpia. yo le hice limpia. firmar al caballero. Cocina. Por si Yo le hice mi firmar. mamá no los crió así a nosotros. No los crió. No los crió. No te Pero creo tú porque a los tienes la 14 años cocina. te fuiste de la casa. po. Yo me Obvio, fui, porque sí, la- pues, lógico. porque Te la de casaste. pasar, Sí, Vos pues no me sabés, casé, claro, Cecilia. pues me casé. ¿Cómo Por voy a algo saber? Dios no te Y dio usted- cría, porque- Me casé. usted- ¿Cuántos años duré casada? No, 58 no te años. metéis. 58 A ti. años. Eso. ¿Ah? No, Esa es no mi como perra. tú te separaste. Te molesta la Y le perra. dejaste la casa a tu señora, cuando a ti te Mira cómo correspondía está la mitad y mitad. lleno de... Mira la mugre cómo Sí. está. Ve tu casa, ¿cómo está? Sí, ¿Ah? eso- Ahora yo no si te- tú tienes yo no tanto te- interés en la yo casa, no te- cómprala. no te estoy negando. Cómprala, Yo no- cómprala. Eso. Cómprala. Yo, Mira, ¿qué mira, te dije puro el otro frigideres día? nuevos, mira, puro ¿Qué te frigideres dije el nuevos. otro día?
Ahí está la Tite. verduría, esa. Tite, Esa es te la vendo, verduría. te Minda, vendo mi ve, derecho. Ve, Te oye, vendo mi derecho. ve. Te vendo mi derecho. Pero es así, Ya, ¿cómo querido se va a millón y permitir medio, esa cosa? te lo doy al tiro. Ya, pues, eso. Ya. Sí, Yo, po. Si y me tenés dais- tanta yo te plata, doy los claro. 2 millones y medio al Sí, tiro. Si tenés tanta plata, págame Ah. lo que yo te Estoy vendo. bien. Sí. Querido sí. millón y medio por la casa. No. No, ¿Cuánto se me va daba aquí. el David? ¿Cuánto ¿Te me gusta daba? salir en la tele? No me gusta salir en la tele. No había Esa otra opción. hipocresía. Otra opción. Ya, Y a sí ver que- si nos ordenamos Muy bien. después de este desahogo. No Señor, había. Y si ¿quién- te firmaba mi cuñado, ¿quién, también caballero, analfabeto, señor, te don quedaste con la Osvaldo? casa, Don hermana. Osvaldo, ¿es Dígame, posible señorita, conversar disculpe. con usted? ¿Quién es Nui? Mi hermana mayor, No aparece en ninguna inscripción, en ningún Sí. documento. Muéstreme algo, porque yo tengo acá varios documentos. Tengo parte de la tramitación de un juicio de partición que en algún minuto alguien interpuso. No aparece nombrada la señora Nui. ¿no? Tengo la posesión efectiva de su padre, la de su madre, tampoco aparece nombrada. Tengo la inscripción en el conservador de bienes raíces de la posesión efectiva y tampoco aparece nombrada. ¿Estás seguro de lo que me está Es diciendo? hija de mi madre. Lo que pasa con ella, que Ajá. la hicieron pasar como hermana de mi abuelita. Por eso no está. Incluso mi mamá, para que digan, porque ellos decían que mi mamá se iba a quedar con la herencia. Mentira, porque ahí aparece que mi abuelita puso solamente 5 Ella personas. era hija de su abuela, pero Sí. aparece como hermana de su Hermana abuela. de mi O sea, abuelita. No. Y es bueno recordar eso, ¿ah? Porque antiguamente era frecuente que pasaba Exacto. eso. Cuando una mujer quedaba embarazada, muy joven, soltera, Ujú. la pasaban como hermana y no como hija de. Eso es. Entonces, claro, si apareció inscrita como hermana de su mamá en todos los registros, no va a aparecer en la posesión efectiva. Exacto. Ni eso tiene es lo que parte en ellos la no herencia. entienden. Y lo otro que mi mamá tuvo que poner a los dos faltantes que faltaban, que era la tía Silvia, que ella tampoco es hermana. Sí, pero eso está corregido, ahí Claro, aparece. está corregido, y más mi tío que Fran. Luis. Ya, lo otro que vi es que don Osvaldo le cedió derechos. O sea, a no, usted. Luis. Luis David. Luis David. Él me cedió el derecho. Luis, perdón, sí. Sí. Sí, él no. Perdón, sí, don Luis. Sí. Perdón, Sí. que me confundo con don Luis Dolma. Don Luis le cedió derecho el 14 de enero del 19, Sí. del año 19. Está inscrito y todo. O sea, Sí, cuando usted, él vino a entonces, Chile. doña Herminda es dueña de la parte que le corresponde a don Luis y de la parte que le corresponde a usted. Sí. Sí. Y quedarían a salvo los derechos de don Osvaldo, de doña Silvia, de don Juan y doña Norma. Ujú. Entonces serían 1, 2, 6 partes, pero en realidad son 5, porque a usted le corresponden 2. Ya. Habiendo dilucidado eso y habiendo entendido que en esa propiedad vive don Osvaldo Sí. y que su familia reclama que esa propiedad es de todos y que debe venderse como la ley manda y que a cada uno le corresponde un sexto de la propiedad, porque debe dividirse en 6 y 2 sextos son de la señora, ¿qué opina de la posible venta de la propiedad? Que la venda. ¿Usted quiere comprarla, que la vendan a otra persona? Si quieren venderse a otra persona, se la vendan, ¿no? Yo por plata, tanta plata no tengo. Ah, o sea, usted no tendría ningún problema en venderla. No, y si la parte mía se la podían dársela a ella, que se la dieran. Porque ¿Y yo- tienen alguna propuesta de valor? ¿De cuánto es? ¿Cómo? No. La compraban en 60, unos vecinos ¿Ya? de ahí mismo, pero quedaba ahí porque ellos iban a verla y él se negaba que ellos pasaran a ver. A ver, 60 ¿quién- son 10 millones para cada uno. Exacto. Señorita, ¿Mm? ve que no sabéis, Cecilia, no te metáis en las cosas que no sabes. El caballero, Mi- el caballero de la Linda. Sí masandería. sabe. Si sabe, si Porque sé, es el mi caballero- hija y ¿A yo quién mandé comunico yo con a ella. ver la casa? Cuando iban a vender en 54 millones, ¿te acordáis? No? A Manolo le dije yo que nos vendían 54 millones, después la Rosa Galá ¿Por qué me la no? compraba en 60 y la vecina, que te dije yo a Minda, ¿sabéis qué? Nos dan 60. La vecina Pero que usted, del hermano usted Jorge solamente da está 65 millones. Se No, beneficia tú te usted y su opusiste. hijo, No porque sé, antes Tu de hijo eso, no lo se antes opusieron. de eso había un Ustedes local dos, que sí. ustedes arrendaban y ustedes se quedaban con la ¿A plata. quién? Sin usted, A ver, pero si había la una arrendaba, ¿quién peluquería la y arrendaba? después Si vamos a solucionar esto, Mm. tenemos que pensar en una vía de solución más que en lo que haya pasado en el pasado. Sí, Porque exacto. todo lo que ocurrió en el pasado no ha permitido que lo solucionen, incluso habiendo tenido un juicio de partición en camino. Sí. Si se vende y tienen un comprador en 60 millones, le corresponden 10 millones a cada uno. ¿Estaría de acuerdo usted, don Osvaldo, en vender en ese precio? Sí. ¿Está de acuerdo? ¿Está dispuesto a firmar la compraventa en ese precio? Y recibir los 10 millones. Sí.
y en desocupar entonces la propiedad en el más breve plazo y entregarla, porque un vendedor que compre esa propiedad va a querer ocuparla, arreglarla, repararla. Sí, mire, el caballero que la compró es el vecino mío de 2 casas para allá, Roberto, y la Ya. Rosa Galá. Conocen la casa. Ya, o sea, no hay Ellos problema. van a- Y los otros hermanos, A mí me dan, el Roberto me da 1 año para estar ahí, que yo pague el agua a la luz. Yo antes me voy, ya. porque yo con Y- esa plata me compro un sitio y me voy y me olvido de la familia que Dios le mismo, que son mis otros hermanos nomás. Doña Herminda y doña Silvia, doña Norma, ¿qué opinan? La Don Juan. Norma está fallecida. Sí, Pero tiene herederos, tiene Sí. 6 Sí, tiene ahí hay un hijos. problema, 7. señorita. Ahí hay un problema, señorita, con 7, tiene 7 hijos mi hermana. En la posesión efectiva aparecen 6, no sé cuántos son. Resulta Ya, que puta, ese gente, niño, adolescente mi ahí. sobrino, no sé si será verdad o no, porque ya me ha mentido tanto que yo no sé a quién creerle. No les creo ni rezando en una iglesia. No. Pidió un préstamo al banco. Entonces, cuando ¿Quién? esta casa estuvo el Alejandro, Uno de los herederos Uno de la de los tía herederos Ya, de uno Norma. de los hijos de Norma. Sí. Norma, sí, Ya. uno de ellos, el Sí. Alejandro. Entonces, creo que pidió un crédito al banco y cuando estuvo a punto de venderse esta casa, ahí se impidieron eso, porque él le debe al banco. Y cuando le deben al banco, el banco... Embarga. claro, Claro, Debe tener embargo. embargados los derechos que le corresponden Sí, a la eso. herencia, que es Sí, la sí. parte de él. sí. ¿Se puede vender con autorización del banco garantizándole el pago de este crédito al banco? ¿Qué se podría quería- hacer, señorita? No, sí, eso Mm. queríamos saber, porque realmente bueno, mi mamá quedó hace poco viuda, yo le he estado pagando a ella el abogado, Sí. pero realmente los abogados hasta ahí han quedado con el caso, por eso llegamos a esta instancia. Aparte para que también la respeten, porque todos la pasan a llevar los hermanos, tanto él como Juanulo la tratan con garabato, con insolencia, y es mi mamá. Si ustedes vendieran en 60 Señorita. millones, la parte que le correspondería a Alejandro, hijo de Norma, en representación de Norma, es 1.600.000. Entonces, el banco se lo va a embargar a él. El banco no tiene la facultad para embargar los derechos de ustedes o la casa en su totalidad, porque no es una garantía total, sino que solo sobre los derechos que le corresponden a este señor Alejandro en la herencia de estos abuelos. ¿Ya? Ya. Y eso sí tienen que hacerlo en coordinación con el banco, porque el banco debe autorizar y levantar ese embargo al recibir el pago. Ya, ¿Ya? señorita. Ya. Los otros, ya sabemos, Sí. es súper importante, a ver si vamos al árbol genealógico, es súper importante que entiendan que acá tienen que firmar todos, si se quieren evitar el juicio de partición. Entonces tienen que revisar a todos los herederos que tenemos en este árbol que tenemos en la pizarra. Don Luis y Doña Rosa, los abuelos fallecidos. Doña Norma, que está fallecida, que es la que le complica la figura. Sí. Y tiene acá 6 herederos. Este es el señor Alejandro del que hablábamos, que aparentemente tendría embargados sus derechos por un crédito bancario. Exacto. Y don Luis, que le cedió los derechos a doña Herminia y que por lo tanto deja de existir en esta herencia. Pero se mantiene doña Herminia con las dos partes, la parte de ella y la parte de don Luis. O sea, doña Herminia es dueña de 2 sectos. Como son 6 partes, 6 partes en la herencia, cada uno tiene un secto y doña Herminia tiene 2 sectos. ¿Se entiende? Sí. Herminda. Sí, señorita. Perdone por equivocarme. No, No, se no preocupe, no se preocupe. De estos, si son 60 millones, escribámoslo acá. Si fueran 60 millones el precio de venta, lo tenemos que dividir por 6, porque son 6 partes. Eso nos da 10 millones para cada uno. A doña Norma le corresponden 10 millones también, al igual que a cada uno de estos. Y la parte de doña Norma se divide a su vez en 6. O sea, a estos señores les toca los 10 millones dividido por 6. Y ahí es donde yo le decía que a este caballero le corresponde 1,666 periódicos. ¿Ya? Para poder vender a un tercero, don Osvaldo dio la grata noticia de que está de acuerdo en vender. Qué bueno. Estaría de acuerdo. Acá está.
lo tendríamos, vamos a poner otro color. Tendríamos el ok de don Osvaldo. Doña Herminda, obviamente que quiere vender, por eso está acá, tendríamos el ok de doña Herminda. Don Luis ya no importa porque doña Herminda representa sus derechos. Don Juan, ¿sabemos si quiere vender? Él sabe. No, ¿No sabe o no quiere? no quiere vender. ¿No quiere vender? No. ¿Por qué no quiere vender, don Juan? Yo tampoco no quería, pero como están entusiasmados en la plata, hay que vender. Pero mi hermano no vende, ni la Silvia tampoco vende. Ni Silvia, Tampoco vende. ni Juan. No. ¿Y de acá? Sí, ellos sí. Ellos sí. Ellos sí. ¿Están seguras? Ellos Sí, no saben sí. todavía. Sí, porque ellos sí. Porque- ¿Incluido don Alejandro? No, pregúntele caso, Ellos sí, con todo porque acá respeto, no está la pregúntele, razón. cuando tú llamáis te contestan. Sí me contestaron, sí. ¿Quién te contesta? El Alejandro. No. Sí, me dijo que tenía un abogado. Como tú me dijiste que te tenías un Porque yo abogado. te dije. Sí, porque tú me dijiste que tenías distinto, que yo abogado. te dije que llamara ya a ese abogado. Entonces eres un mentiroso. No te contestan a ti mismo. No, sí me contestaron. No te contestan, sí, no sí, te me contestó. contestan. Sí, No. el Don Alejandro. Osvaldo. Sí, No el le Alejandro. Y tú contestan eres un ni Don la mentiroso. Osvaldo, mentirosa. mira, No, sería bueno Sí. que tomaran conciencia que si todos firman, van a poder venderle a este tercero en 60 millones de pesos. A su vecino Galás, no sé cuánto. 60 millones de pesos. Si venden todos juntos, voy a cambiar el color porque si no, no se nota nada. Si venden todos, van a recibir 60 millones, dividido por 10, 6 millones. ¿Estamos claros, cierto? Sí. Pero ahí tienen que vender todos. Todos tienen que ir a firmar. De 10 por 6, perdón. Son 10 millones, al revés. ¿Se entiende? Sí. Ya. Si ustedes no se ponen de acuerdo, si, como decía usted, don Juan, doña Silvia no quieren firmar, o alguno de los hijos de Norma no quiere firmar, no van a tener ninguna otra alternativa que el juicio de partición. Y el juicio de partición implica una serie de trámites Sí, que hay que pagar. hay que pagar. Partamos. Al tasador, Juez al árbitro juez. se a lleva todo. el 10% del precio de venta, o sea, 6 millones. Y entonces ya no habrían 60 para repartir, sino que esto bajaría al tiro a 52, 53, por ahí. Ah, parece 52. ¿Ah? 50 y ni tanto. Sí, 50 y tanto. sí. 54. El 8% más o menos. Y todavía fue una El 10%, es el 10% lo que se lleva el cuadro. Al final. 54, tendríamos 54. Después, el funcionario del tribunal, que hace las veces de secretario, se lleva el 1%. 8 millones. Otro millón menos, o Sí. sea, ya van 53. Sí. Después, el tasador cobra los honorarios por hacer la tasación, que es obligatoria hacerla cuando se hace una compraventa de este tipo, cuyos honorarios pueden andar entre los 200 y 500 mil pesos. O sea, ya tenemos 52,5. ¿Seguimos? Sí. Seguimos. Cuando uno llama a una venta, tiene que hacer publicaciones. Esas publicaciones hay que pagarlas en los diarios. Y si además de esas publicaciones no se vende, ahí vamos a tener que llegar a la venta en pública subasta, que también hay que publicar las bases del remate y las fechas del remate. Entre las publicaciones de la venta y las publicaciones del remate, me puedo gastar fácil unos 500 mil pesos. O sea, 52. Martillero público. Si yo no logro vender por una publicación, si no aparece nadie, cada vez que el tribunal llama a remate, debe contratar un martillero público que va a cobrar por ir a ese remate, sus honorarios. Y va a ir bajando. Y ahí viene la peor parte. Supongamos que encontramos un martillero a buen precio que nos va a cobrar 1 millón. 51. Y aquí viene la peor parte. Primer remate. 60 millones para que finalmente se repartan 51. Si llega alguien, van a haber perdido inmediatamente casi 10 millones de pesos. 9 millones. 9 millones. Si no viene nadie a ese remate, porque lo encuentran caro, porque lo encuentran malo, porque la gente también, los que se dedican a esto, que hay gente que se dedica a los remates, saben que si no se presenta nadie, el segundo remate se puede rebajar el precio. Inmediatamente el juez partidor de 51 va a hacer un segundo remate donde probablemente el precio va a ser cercano a los 40.
Y si no se presenta nadie en el segundo remate, va a ser un tercer remate por 30. Y así hasta que lo logre vender. Y cualquiera de estos, dividido por 6, da una suma infinitamente menor que esto. A 5. 5. Lo que le quise decir, le expliqué en detalle, es que en la venta de común acuerdo, todos sacan una mejor parte. En la venta por el juicio de partición, todos pierden una tremenda parte. Pero a veces, cuando la familia no se lleva muy bien, como parece que es el caso, Sí. no queda otra alternativa, porque permanecer en comunidad por la eternidad no es No se factible, no es posible. Si usted dice, como sostuvo hace un ratito y yo lo escuché, esto es puro interés y pura plata, absolutamente, porque estamos hablando de un bien material. Y el interés, tanto del que se opone como del que quiere vender, es exactamente el mismo. La diferencia está que el que quiere vender tiene el respaldo de la ley para obligar a vender y el que quiere oponerse, no. O sea, lo que le quiero decir con eso es que se vende sí, o de común acuerdo a un mejor precio, o por el juicio de partición a un precio menor. Pero que se vende, se vende. La otra señorita. En Guamalata hay un terrenito que también hay que venderlo, porque ya se han perdido 2. Mi papá ya se lo compró y ya se han perdido 2. Entonces lo único que va quedando es eso. También habría que venderlo, en lo que den. Porque yo tengo un primo y tengo contacto con él. Último estaban dando 14, porque él va pagando los derechos de agua con la misma en una comunidad. Y también se puede vender. Sí, podrían Porque vender yo- todo junto, podrían claro. venderlo por separado. Si venden de común acuerdo, pueden vender de distintos tiempos, en distintas épocas, cosas de ustedes que se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo y retoman este juicio de partición, Ujú. el juez árbitro va a tomar todo y lo va a vender todo. Lo que pasa Claro. es que él no se Él- llega a acuerdo porque él es Mire, muy insolente con mi mamá. mire, Le yo- falta el respeto señora, y todo. Entonces yo por eso oye, estoy no con sea ella así. respaldándola. Linda, no me metáis cuchara. No, pero es que Di la es así, verdad. porque tú eres atrevido. Di la verdad. Pero Tú para eres atrevido. Como que hay un Dios por mi mamá que No, está si muerta. no digáis eso. ¿Cómo porque sacaste a mi hermano? Tu hijo también es que no Dijiste, digáis. bastardo. No. Está la no María lo del digáis eso. Tigo. No lo digáis. Linda. No lo digáis. Tú antes seas pasabas en mi mentirosa. casa, ¿cierto? Algún día Dios te Pasáis en mi casa. castigarte. Como tú porque también, fuiste pues sí cristiana. todo, sí Yo todo. no. Lo Yo que fui pasa, vacío señorita, mundano. mire, yo le voy a decir algo. Ah. Yo cada día estoy Mire, más vieja. mire, Tengo más señorita, enfermedades. Allá del Entonces, norte, yo firmo, Sí, pues si yo le doy fuimos la parte contigo. a ella. Yo a mí no me interesa todavía. No le interesa. Y ni lo da Por eso vive así, pues, porque no le interesa nada. No me Y si no le interesa. interesara acá, imagínese no el se ha ido? 2014, A mí no me hasta interesa. ahora no pagan arriendo, Tanto no que pagan pelean nada. por una cuestión, se van a morir si no van a cuando hallar uno nada. quiere solucionar un problema, tiene que mirar hacia adelante. Sí, pues. Si siguen pegados en lo que pasó, en lo que no pudieron acordar, en desacreditarse y insultarse, no van a lograr la venta de común acuerdo. Sí. Jamás. Por eso jamás. Es que él es el que se opone, señorita. Ambas partes Él se están, opone a ambas vender. partes no están focalizándose en llegar a un acuerdo para vender. ¿Cómo voy a llegar a un acuerdo con alguien al que insulto? No, Imposible. claro. A la otra persona, solo por obstinamiento, puede decirle no. Y ya está razonable sería el obstinamiento si alguien me está insultando y depende de mí para realizar un acto. Es que él es el que es negativo, por si la otra vez estábamos a punto de Ambos, venderlo. señora, Sí, estoy escuchando a su hija también y es lo mismo. Sí, yo creo que La si otra vez él mismo hizo un quieren negocio. venderla, que la vendan. Yo no tengo ni un problema. Ya. ¿Y Tengo que cuándo? firmarle, No señorita. hay problema, no hay ¿Y aquí a problema. cuándo? Yo digo yo, Señora, hablo con mi- póngalo a la venta. Si no necesita que le firme una autorización previa. Señorita. Póngala a la venta la propiedad. El abogado que redacte la escritura de compraventa o el corredor de propiedades que redacte la escritura de compraventa los va a citar a una notaría a firmar a todos. Y Ya. ahí van a saber en concreto quiénes llegan y quiénes no. Ya. señorita Carmen Gloria, yo hablo con mi hermano mayor ¿Mm? y creo que tengo comunicación con mi hermana. Yo digo que vendan, Con firman Juan y con firman. Silvia. Sí, Ya. yo hablo Usted se con encarga ella de y convencer hablo con, a Juan y a Silvia. hablo con los Santander. Y los venden, Santander. también venden. ¿Quién conoce a Alejandro? ¿Quién habla con Alejandro? Yo hablo con mi... ¿Usted conoce a Alejandro? ¿Habla con Alejandro? No, Sí, no sí. habla con Alejandro. Sí. Yo hablo con ¿Usted habla Alejandro, con con la Alejandro? visa Ya. y con la Vamos a Rosy. pedirle que ubique a don Alejandro, que cite a don Alejandro para que lo La llevemos que está representante en la No, Rachel pero y no. la brisa. Sí, pero necesitamos que don Alejandro vaya él personalmente a una reunión con las personas del grupo Defensa
para que lo orienten respecto a cuál es la tramitación que tiene que hacer para este embargo que él tiene. ¿Ya? Y así los otros queden liberados de esta carga que solo le corresponde a él y que hoy día están soportando todos porque hay una prohibición de vender en la inscripción del conservador. ¿Me entendió? Listo. Entonces, tareas. Poner a la venta la propiedad en 60 millones, buscar un corredor de propiedades, un abogado que redacte la escritura y que cite a la notaría, a todas las partes, a firmar. Ahí va a tener clarito quién llega y quién no llega. Don Osvaldo se encargará de conversar con don Juan y con doña Silvia. Sí. Y además de llevar a las oficinas del Grupo Defensa a don Alejandro para que lo orientemos, le expliquemos qué es lo que tiene que hacer para el embargo que tiene él de sus derechos hereditarios. Y con esto cerramos la sesión.